Todavía no puedo escuchar la voz de Ricky sin sentir que algo dentro de mí se congela. Y lo peor es que ya ni siquiera sé si la voz que escuché esa noche era realmente la suya. Me llamo Adrián. Tengo 23 años y vivo en Guadalajara. Desde la prepa tengo el mismo grupo de amigos en Discord. Ricky, Sonia y el Chema. Nos conectábamos casi todas las noches a jugar Valorant. Era nuestra rutina sagrada. Llegabas del trabajo, te preparabas algo de cenar, te ponías los audífonos y entrabas al canal de voz. Así de simple, así de normal. Esa noche era un viernes de octubre. Me acuerdo perfecto porque había salido temprano del trabajo y estaba de buen humor. Me conecté como a las 9 y ya estaban Sonia y el Chema en el canal. Llegó el manco, me dijo Sonia apenas entré. Manca tu abuela, le respondí riéndome. ¿Y Ricky? El Chema me contestó que Ricky había dicho que se conectaba en un rato, que estaba terminando de hacer algo. Nada raro. Ricky siempre llegaba tarde porque se ponía a ver videos de builds antes de jugar. Jugamos una partida los tres mientras esperábamos. A la media hora, Ricky se conectó al canal de voz. «Ya llegó el pro», dijo Sonia con sarcasmo. «Perdón, banda, estaba ocupado», contestó Ricky. Su voz sonaba normal, completamente normal. O al menos eso creí en ese momento. Empezamos otra partida. Todo bien los primeros 10 minutos. Ricky jugaba como siempre, hacía sus callouts, se reía cuando el Chema fallaba un tiro fácil. Pero en algún punto de la segunda ronda, algo cambió. Ricky dejó de hablar. No es que se quedara callado un momento. Todos nos quedamos callados a veces cuando estamos concentrados. Pero esto era diferente. Pasaron 3 rondas completas sin que Ricky dijera una sola palabra. Y lo más raro, seguía jugando. Su personaje se movía, disparaba, hacía cosas, pero no decía nada. «Ricky, ¿estás ahí?», le pregunté. Silencio. 3 segundos. 5. «Sí, aquí estoy», respondió. Pero su voz sonó plana, como si alguien hubiera grabado a Ricky diciendo esas palabras y las estuviera reproduciendo, sin emoción, sin el tono burlón que Ricky siempre tenía. «¿Estás bien, güey?», le preguntó el Chema. «Sí, estoy bien. Sigan jugando». Sonia me mandó un mensaje privado. «¿Ricky está raro o soy yo?». Le contesté que sí, que también lo había notado, pero seguimos jugando. La siguiente ronda, Ricky volvió a hablar, pero lo que dijo no tenía sentido. «Adrián, ¿sigues viviendo en la misma calle?», me preguntó de la nada. Me quedé helado, no por la pregunta en sí, sino por cómo la hizo. La dijo despacio, como saboreando cada palabra. Ricky sabía perfectamente dónde vivía. Había venido a mi casa 1.000.000 de veces. «Pues sí, güey, ¿por?», le dije intentando sonar tranquilo. Nada, solo preguntaba. El Chema trató de romper la tensión con un chiste, pero nadie se rió. Sonia me mandó otro mensaje. «Algo no está bien». 2 rondas después, Ricky dijo algo que me puso los pelos de punta. «Adrián, ¿tu cuarto es el que tiene la ventana que da a la calle? ¿El del segundo piso?». Se me secó la boca. Sonia intervino inmediatamente. «Ricky, ¿qué te pasa? ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero saber», respondió con esa voz plana, sin inflexión, sin vida. Le escribí a Ricky por mensaje privado de Discord. «Güey, ¿estás bien? ¿Qué onda con las preguntas raras?». El mensaje se quedó en enviado. No lo leyó, pero seguía hablando en la call. El Chema intentó cambiar el tema. «Ya, dejen de ponerse raros. Vamos a otra partida». Pero Ricky no dejó el tema. «Adrián, ¿cerraste tu ventana hoy?». Me levanté de la silla. Literalmente me levanté y fui a ver mi ventana. Estaba cerrada. Volví a mi escritorio con el corazón latiéndome en la garganta. «Sí, está cerrada». «Ricky, ya en serio, ¿qué te pasa?», le dije, y mi voz sonó más asustada de lo que quería. «Qué bueno, porque alguien la estaba mirando hace un rato». Sonia gritó en la calle. «Ya, Ricky, deja de estar jugando, no es gracioso». Y entonces, en ese exacto momento, me llegó una notificación al celular. Era un mensaje de WhatsApp, de Ricky, el Ricky real. «Güey, perdón, se me fue el internet hace como 1 hora. Todavía no me puedo conectar. Dile a la banda que hoy no puedo jugar». Me quedé mirando el mensaje. El tiempo del mensaje era de hacía 40 minutos. No lo había visto porque tenía el teléfono en silencio. Ricky no estaba en la call.
Ricky llevaba 1 hora sin internet. Volteé a ver la pantalla de Discord. El icono de Ricky seguía ahí, en el canal de voz, con el indicador verde de que estaba hablando. «Adrián», dijo la voz, «¿por qué no me contestas?» Desconecté la llamada. Les mandé un mensaje al grupo por WhatsApp explicando todo. Sonia me contestó que ella también había sentido que algo estaba mal. El Chema dijo que era imposible, que probablemente Ricky estaba troleando, pero Ricky confirmó todo. No se había conectado. Su computadora había estado apagada desde las 8. Le mandé capturas de la call, de los mensajes que él había escrito en el chat del juego, del historial de voz que mostraba su cuenta activa en el canal durante casi 1 hora. Ricky cambió su contraseña esa misma noche. Activó la verificación en 2 pasos. Revisamos el historial de sesiones de su cuenta y no aparecía ninguna sesión activa en ese horario. Ninguna. Quien estaba en esa call, usando la voz de Ricky, preguntándome sobre mi ventana, no había dejado ningún rastro digital, como si nunca hubiera estado ahí. Pasaron 2 semanas antes de que volviéramos a jugar juntos, y cuando lo hicimos, nadie quiso hacerlo de noche. Ricky me dijo después, medio en broma y medio en serio, que una noche había escuchado su propia voz viniendo de su computadora apagada. Le dije que no dijera eso ni de broma, pero su cara me dijo que no estaba bromeando. Ya no jugamos Valorant, ya casi no nos conectamos a Discord, y cada vez que recibo una llamada de voz, lo primero que hago es verificar por otro medio que la persona que me habla sea quien dice ser, porque esa noche aprendí algo que todavía me quita el sueño. A veces, la voz de alguien que conoces no pertenece a nadie que conozcas. Si esta historia te puso los pelos de punta, espera a escuchar lo que viene. Dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Lo que voy a contar pasó hace 8 meses y todavía no puedo hacer llamadas de Discord sin dejar una luz encendida. Mi psicóloga dice que es estrés postraumático. Yo digo que es sentido común después de lo que vi. Me llamo Julián. Tengo 20 años y estudio ingeniería en Monterrey. En noviembre del año pasado, estaba pasando por una racha horrible con la universidad. Materias reprobadas, problemas con un profesor. Y mi novia me había dejado la semana anterior. Dormía como 3 horas por noche. Me la pasaba despierto hasta las 4 o 5 de la madrugada, y cuando no podía dormir, me metía a Discord a buscar gente con quien hablar. Había un servidor que se llamaba Insomnes o algo así. Era un servidor en español para gente que no podía dormir. Tenía un canal de voz que estaba activo las 24 horas. Siempre había alguien conectado a las 3 de la mañana, dispuesto a hablar de cualquier cosa. Me parecía perfecto. La primera semana fue genial. Conocí gente interesante. Había un chavo de España que estudiaba filosofía y siempre soltaba reflexiones a las 4 de la mañana que te dejaban pensando. Había una chica de Chile que dibujaba mientras hablaba y compartía su pantalla. Era como tener compañía sin el compromiso de salir de tu cuarto. Pero una noche, como a las 3:30 de la mañana, entré al canal de voz y solo había una persona conectada. Su nombre de usuario era espejo_r. No tenía foto de perfil, solo el avatar gris default de Discord. «Hola», dije al entrar. «¿Hay alguien?» Silencio durante unos segundos. Y después una voz me contestó. Era una voz neutra, ni masculina ni femenina, ni grave ni aguda, como una voz generada por computadora, pero no del todo. Tenía algo orgánico, algo que la hacía sonar como si estuviera viniendo de muy lejos. «Hola, Julián», me dijo. Me sorprendí de que supiera mi nombre, pero mi nombre de usuario en Discord en ese momento era Julian_MTY, así que no le di importancia. «¿Qué onda? ¿No puedes dormir?», le pregunté. «Yo no duermo», me respondió. Me reí. «Yo tampoco últimamente. No, yo no duermo nunca. No necesito dormir».
Pensé que era un güey raro haciéndose el misterioso a las 3 de la mañana. En esos servidores de madrugada siempre había gente así, que hablaba de cosas extrañas por el puro gusto de incomodar. Órale, ¿y qué haces en vez de dormir? Le seguí la corriente. ¿Escuchas qué? A la gente que no puede dormir. Como tú, la conversación era rara, pero no me daba miedo. Todavía no. Me pareció que era uno de esos tipos que se metían a Discord a hacer roleplay de personaje misterioso. Hablamos como 20 minutos más. Le conté que estaba pasándola mal con la universidad. Me hizo preguntas sobre mis materias, sobre mi profesor, sobre mi novia. Yo le contestaba porque a las 3 de la mañana, y sin poder dormir, cualquier conversación es mejor que el silencio. Pero entonces dijo algo que me puso incómodo. Julián, ¿por qué tienes la luz de tu cuarto apagada? Me quedé callado. No estaba compartiendo pantalla. No tenía cámara. No había forma de que supiera. ¿Qué dijiste?, le pregunté. ¿Que por qué tienes la luz apagada? La lámpara de tu escritorio la apagaste hace 10 minutos. Era cierto. La había apagado porque me empezaba a doler la cabeza y solo dejé la luz del monitor. ¿Cómo sabes eso?, le dije. Y mi voz sonó diferente, más aguda, más tensa. Porque te estoy viendo. Sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada. Me paré de la silla tan rápido que tiré el vaso de agua que tenía en el escritorio. Fui a la ventana. Segundo piso. Calle vacía. Nadie. Volví a mi escritorio. Eso no es gracioso, güey. ¿Dónde estás? No estoy afuera, Julián. Estoy más cerca que eso. Encendí la luz de mi cuarto. Miré alrededor. Mi cuarto de 6 metros cuadrados. La cama, el escritorio, el closet. No había nadie. Obviamente no había nadie. Ya, deja de jugar. No le veo la gracia, le dije tratando de sonar firme. Acabas de prender la luz, la del techo, y estás parado al lado de tu cama, con una playera gris y un short negro. Me miré. Playera gris, short negro. ¿Tienes mi cámara hackeada?, le pregunté casi gritando. Tapé la cámara de mi laptop con la mano. Mi teléfono estaba en el escritorio. Lo puse boca abajo. No necesito cámaras, me dijo con esa voz neutra que ahora me sonaba como algo que no debería existir. Abre tu closet, Julián. No lo hice. No iba a hacerlo. Me quedé parado mirando la puerta del closet, que estaba a 1,5 metros de mí, cerrada, como siempre. No quiero asustarte, dijo la voz. Solo quiero que sepas que estoy aquí. ¿Aquí dónde?, le grité. En el espacio entre lo que ves y lo que no ves. En el rincón de tu cuarto donde nunca miras. En el reflejo que no alcanzas a ver cuando te das la vuelta. Desconecté los audífonos. La voz seguía. Salía de mi computadora por las bocinas. Puedes desconectarte, Julián. Puedes apagar tu computadora. Pero yo no estoy en Discord. Discord es solo la puerta. Apagué la computadora arrancando el cable de la corriente. La pantalla se puso en negro. Mi cuarto quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba mi respiración, entrecortada, desesperada. Y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Discord, de espejo_R. No fue buena idea apagar la computadora. Ahora no puedes ver si tu closet sigue cerrado. Miré el closet. La puerta estaba entreabierta. Yo la había visto cerrada hacía 30 segundos. Cerrada. Completamente cerrada. Salí de mi cuarto. No caminé. Corrí, bajé las escaleras y me fui al cuarto de mis papás. Mi mamá se despertó asustada y me preguntó qué pasaba. Le dije que había tenido una pesadilla. No podía explicar lo que realmente había pasado, sin sonar completamente loco. Dormí en la sala esa noche, con todas las luces de la casa encendidas. Al día siguiente volví a mi cuarto con mi papá. El closet estaba cerrado. Todo estaba en su lugar. Revisé mi computadora. El historial de Discord mostraba la conversación con espejo_R, pero cuando busqué su perfil, no existía. La cuenta había sido eliminada o nunca había existido. Le pedí a un amigo que estudiaba sistemas que revisara mi computadora. No encontró nada. Ningún malware, ningún acceso remoto, ninguna cámara activada sin permiso.
Mi teléfono tampoco tenía nada raro, pero el mensaje seguía ahí, en mi bandeja de mensajes directos de Discord. La conversación completa. El último mensaje. No fue buena idea apagar la computadora. Borré mi cuenta de Discord. Creé una nueva. Nunca volví al servidor de Insomnes. De hecho, busqué el servidor unas semanas después y no aparecía. No en la búsqueda pública, no en ningún lado, como si nunca hubiera existido. Han pasado 8 meses. No he vuelto a saber nada de Espejo_R, pero hay noches, cuando estoy acostado a punto de dormirme, en las que escucho algo. No es una voz exactamente, es más como un murmullo, como si alguien estuviera hablando muy bajito desde un lugar que no puedo identificar, desde el rincón de mi cuarto donde nunca miro, y cada vez que lo escucho, me acuerdo de lo que dijo. Discord es solo la puerta, y me pregunto qué habrá del otro lado. Nunca pensé que una persona pudiera destruirte la vida entera usando solo una conexión a Internet y una cuenta de Discord, pero Marcos lo hizo, y lo peor es que yo misma le di todas las herramientas para hacerlo. Tengo 27 años, me llamo Camila y trabajo como diseñadora freelance en Buenos Aires. Hace 1 año y medio entré a un servidor de Discord de diseño gráfico. Nada raro, era un servidor bastante activo, con canales de feedback, recursos y un canal de voz donde la gente se conectaba para trabajar en compañía. Así conocí a Marcos. Marcos era moderador del servidor, siempre estaba conectado, siempre ayudando, siempre disponible. Tenía una voz tranquila como de locutor de radio nocturno. Me acuerdo de la primera vez que hablamos en una call grupal. Yo había compartido un proyecto en el canal de feedback y él lo elogió frente a todos. Me sentí halagada. Las calls grupales se convirtieron en calls privadas. Marcos me llamaba casi todas las noches. Me preguntaba cómo estaba, cómo iba mi trabajo, si había comido. Me escuchaba cuando me quejaba de mis clientes. Me hacía reír con comentarios inteligentes. Parecía genuinamente interesado en mi vida. Después de 3 meses hablando por Discord, nos vimos en persona. Marcos vivía en Córdoba, pero viajó a Buenos Aires por trabajo. Quedamos en un café. Era tal cual como en las calls. Atento, gracioso, con esa voz que te hacía sentir que eras la persona más importante del mundo. Nos quedamos hablando 4 horas. Me acompañó hasta el subte y me dijo que quería seguir viéndome. Ahí empezó todo. Después de ese encuentro, las calls cambiaron. Al principio, de forma sutil, Marcos empezó a preguntar cosas que antes no preguntaba. ¿Con quién hablaste hoy?, me decía con tono casual, mientras trabajábamos en silencio en la call. Con un cliente nuevo. Me encargó un logo para su restaurante. Le respondí sin pensarlo. ¿Y cómo se llama el cliente? Emilio. ¿Por? Nada. Curiosidad. Eso fue la primera vez. La segunda fue peor. Vi que le diste like a una foto de un tal Santiago en Instagram. Me soltó una noche, así de la nada. ¿Perdón?, le dije confundida. Santiago Herrera. Le diste like a una foto suya de hace 3 semanas. Me quedé callada un segundo. Ni siquiera recordaba haber hecho eso. Santiago era un compañero de la universidad con el que no hablaba hacía años. Marcos, ¿estás revisando mi Instagram?, le pregunté. No estoy revisando nada, Camila. Solo lo vi. ¿Por qué te pones a la defensiva? ¿Hay algo que debería saber? Me hizo sentir que yo era la loca por cuestionarlo. Le pedí perdón. Le dije que no era nada y seguimos hablando como si nada hubiera pasado. Pero las preguntas se volvieron más frecuentes y más específicas. Marcos sabía a qué hora me conectaba y desconectaba de Discord. Sabía cuánto tiempo pasaba en cada servidor. Sabía si estaba en línea en WhatsApp. «Estuviste 20 minutos en el servidor de ilustradores hoy. ¿Con quién hablaste?», me preguntó una noche. «Con nadie en especial. Estaba viendo los recursos que subieron». «¿Pero estabas en el canal de voz?». «Sí, estaba escuchando. No hablé con nadie». «¿Segura?». El tono de su voz me puso nerviosa, pero me convencí de que era porque le importaba, que era atención, no control. Las calls de Discord se convirtieron en una obligación.
Marcos esperaba que me conectara a las 9 de la noche. Si me conectaba a las 9:10, me preguntaba dónde había estado. Si no me conectaba, me mandaba mensajes. Primero 1, después 5, después 10. Una noche no me conecté porque salí a cenar con mi hermana. Cuando volví, tenía 32 mensajes de Marcos. Los primeros eran normales. ¿Todo bien? ¿Vas a conectarte? Pero los últimos eran otra cosa. Supongo que estás ocupada con alguien más. No sé por qué me molesto. Cuando quieras, puedes explicarme dónde estabas. Le expliqué que había salido con mi hermana. Me dijo que le mandara una foto. Le mandé una selfie con mi hermana en el restaurante. Me respondió: ¿y el tipo que se ve al fondo de la foto, quién es? Era un señor random sentado en la mesa de atrás. No lo conocía. No sabía ni que aparecía en la foto. Le expliqué eso. Marcos me dijo: está bien, te creo. Pero su voz cuando me llamó después sonaba fría, distante. Me hizo sentir que había hecho algo malo por cenar con mi propia hermana. A los 5 meses de conocerlo, mi vida giraba completamente alrededor de las calls de Discord con Marcos. Dejé de conectarme a otros servidores porque le molestaba. Dejé de publicar en Instagram porque revisaba cada like y cada comentario. Dejé de hablar con 2 amigos porque Marcos me había convencido de que no eran buenas influencias. Y lo más perturbador, todo pasaba a través de una pantalla. Marcos vivía en otra ciudad. Lo había visto una sola vez en persona. Una. Y aún así había logrado aislarme de todos. El momento que me despertó fue una call en la que Marcos perdió el control por primera vez. Yo había tardado en contestar una llamada porque estaba en el baño. Cuando me conecté, estaba furioso. ¿Sabes lo que hago por ti?, me gritó. Estoy aquí todas las noches, te escucho, te apoyo. ¿Y tú no puedes ni contestar una llamada? Marcos, estaba en el baño. Fueron 5 minutos. Siempre tienes una excusa, Camila. Siempre. Esa noche, después de que colgamos, me quedé sentada frente a mi computadora, mirando la pantalla en negro. Y de repente vi mi reflejo. Y no me reconocí. No por cómo me veía, sino por lo que sentía. Llevaba meses con miedo de una persona que vivía a 700 kilómetros. Meses disculpándome por existir fuera de una call de Discord. Al día siguiente hablé con mi hermana. Le conté todo. Ella me miró con una mezcla de horror y tristeza y me dijo algo que me rompió. Camila, eso es violencia. No importa que sea por internet. Es violencia. Bloqueé a Marcos esa misma noche. En Discord, en WhatsApp, en Instagram, en todas partes. Los primeros 3 días fueron un infierno. Marcos creó cuentas nuevas para escribirme. Me mandó mensajes desde números desconocidos. Publicó en el servidor de diseño que yo lo había abandonado y que tuvieran cuidado conmigo. Me enteré después de que hizo lo mismo con otra chica del servidor antes que conmigo. Y con otra antes de ella. Hice la denuncia en la policía. Cambié mis contraseñas, cerré mis redes por un mes y empecé terapia. Hoy estoy mejor, pero cada vez que escucho una notificación de Discord, algo en mi pecho se aprieta. Y cada vez que alguien me dice, te importo, ¿verdad?, con esa voz suave y controlada, algo dentro de mí se enciende como una alarma, porque aprendí que la manipulación no necesita contacto físico, solo necesita una voz, una pantalla y alguien dispuesto a hacerte creer que su control es amor. Suscríbete para más historias de terror.